Ok, bueno, muy buenas tardes con todos los participantes. Como ya decía el moderador, soy la doctora Ana Palacios Paredes, eh, médico ocupacional. En esta tarde vamos a conversar sobre lo que es ergonomía, ¿no? ¿Alguno de los que están aquí en sala saben o tienen alguna noción de lo que es ergonomía? Pueden hablar, pueden conversar, hagamos esto un poquito más interactivo para que sea un conocimiento muy nutritivo para todos. Postura del cuerpo, ya, ok, sí, vamos, suelten ideas. Si no pueden hablar, no importa, los leo a través del chat. Posturas corporales, ok. ¿Alguna otra idea más para cerrar? Correcta posición para realizar actividades. Excelente, sí, así es. Bueno, es parte de la ergonomía. Bueno, para hablar nosotros de ergonomía, ¿no? Tenemos que en primer lugar, irnos al origen de la palabra, ¿no? El origen de la palabra viene del latín ergon, que significa trabajo, actividad, y nomos, que quiere decir normas y leyes. Si agrupamos o unimos la palabra, las dos orígenes, pues son leyes del trabajo. Estas leyes del trabajo, bueno, tenemos nosotros una normativa básica aquí en el Perú a través de la cual nos regimos, que es la resolución ministerial número 375/2008, que es la norma básica de ergonomía. Han habido algunas otras modificaciones, pero básicamente todo lo que nosotros necesitamos para hacer las recomendaciones laborales está dentro de esta normativa. Entonces, ¿qué nos dice la normativa con respecto a lo que es ergonomía? Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y limitaciones de los trabajadores, con el fin de minimizar el estrés y la fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajo. ¿Qué nos quiere decir todo este párrafo grande que describe lo que es la resolución ministerial? Básicamente la ergonomía es adaptar el trabajo, el medio ambiente o el espacio donde uno trabaja junto con las capacidades físicas, fisiológicas, anatómicas y mentales que tiene cada trabajador. Entonces, hablamos nosotros de una triada ergonómica. ¿Qué es la triada ergonómica? La triada ergonómica contempla al trabajador, al entorno de trabajo y al trabajo. El trabajador, sus características físicas, fisiológicas, psicológicas, el entorno de trabajo, si tiene una correcta iluminación, el ruido al que puede estar expuesto, la temperatura y la humedad. El trabajo, carga física y carga mental. Entendamos que el trabajo va a ver manifestado si es que hay un desequilibrio en esto, carga física en el estrés, que es básicamente la carga física que se nos genera sobre nuestro cuerpo, y la carga mental, que hablamos ya de un síndrome de burnout o el síndrome del gran quemado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hablando más y de repente siendo un poco más clara con lo que les quiero decir. En esta imagen ustedes pueden apreciar a una persona que está sentada, si bien es cierto, en una silla giratoria, pero si ustedes se dan cuenta, tiene la columna flexionada, las rodillas en más de 90 grados, miren la posición o el arco de la mano en el que está manejando el teclado y su vista está hacia abajo. Si miramos el ambiente, no solamente miramos la estructura de cómo él está sentado y la posición, sino miremos el ambiente también. El ambiente es un ambiente oscuro, probablemente ya es de noche, entonces no hay una correcta iluminación. Entonces, ¿qué está fallando, por ejemplo, en esta imagen? Está fallando el trabajador, el entorno de trabajo y también el trabajo. Ahora, de repente para explayarnos un poco más de cada una de esta triada, ¿no? Tenemos las características humanas. ¿Qué son las características humanas o qué engloban? Tenemos a la estatura, dimensiones corporales, fuerza, peso, rangos de movimiento y otras características fisiológicas que puede tener el trabajador. Un ejemplo está, aquí podemos ver en esta imagen que tenemos a una señorita, a una trabajadora, ¿no? A las cuales se le está haciendo de repente un poco exagerado, pero ya uno viene a práctica, ya calcula más o menos cuánto es el rango o el margen que una persona debe ir sentada, ¿no? Lo ideal es que la posición o la correcta forma de sentarse es un ángulo de 90 grados, la computadora esté a la altura de los ojos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nos sentamos en esas sillas clásicas donde no es giratoria y no podemos subir o bajar o graduar, ¿no? El asiento?
¿Qué sucede en este tipo de situaciones? Pues la persona la vamos a ver jorobada, la vamos a ver que está extendiendo la cabeza o de repente no puede tener una posición correcta, que también se contempla de repente en la práctica, ¿no? Estamos, por ejemplo, y más adelante vamos a ir viendo otras imágenes donde un poquito vamos a poder explayarme más sobre qué quiere decir la asociación entre las características humanas con el trabajo y el espacio. Características del trabajo. Entonces, ¿qué nos quiere decir o qué engloba esto de características del trabajo? En primer lugar, tenemos las tareas y actividades del proceso de trabajo, la intensidad, la frecuencia, la duración con la que se realiza una actividad, ¿no? También cómo está organizado el trabajo, la duración y la distribución del trabajo. Es un trabajo que se realiza en un solo turno, hay turno diurno y turno nocturno, el horario, se hacen pausas durante el trabajo, con qué ritmo se realiza, cuál es la atención y la sobrecarga que puede generar este trabajo. Aquí podemos observar a una persona, probablemente un personal técnico que estar haciendo la manipulación de una caja, una manipulación de carga podemos hablar también, ¿no? Entonces, esta manipulación de la carga, como vemos en la primera imagen, está de manera errónea. ¿Por qué? Porque la postura de la persona es en 90 grados. Cuando esta persona se levante, y la vista está hacia abajo, se levante muy probablemente va a generar probablemente hay una lumbalgia o una dorsalgia porque no es la postura correcta. ¿Cómo manipulamos una carga? Una manipulación de la carga se debe realizar. Se sujeta desde la base, cualquier carga siempre la sujetamos desde la base, no intermedios porque se nos puede resbalar. Flexionamos rodillas y ahí recién tratamos de hacer un ángulo de 90 grados con el suelo. ¿Para qué? Para que al momento de levantar sea ya una postura no tan forzada, ¿no? Entonces también tenemos que ver que la carga, porque si bien es cierto, de repente es un personal de almacén que está cargando o haciendo manipulaciones de cargas todo el día, pero la carga es a ver, pongámosle de 5 kilos, es algo normal, si le añaden pausas activas, pues todo correcto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si esta persona solamente tiene que cargar, imaginemos, ¿no? En un caso de que esta carga es de 40 kilogramos, 50 kilogramos, así lo haga una sola vez en el día, ya es un riesgo en el trabajo. ¿No? ¿Por qué? Porque excede. Más adelante vamos a hablar de cuánto es la carga permisible que una persona puede realizar. Tenga poco o mucho tiempo en el trabajo, mucha o poca destreza en sus habilidades diarias. Tenemos las características del diseño del puesto de trabajo. Hablamos ya de espacio de trabajo, el plano de trabajo. El plano de trabajo es la altura o en la disposición en la que se da el eje de trabajo, puede ser un eje horizontal como puede ser un eje vertical, ¿no? Las zonas de trabajo y la distribución de las herramientas. ¿Qué vemos en esta imagen? Vemos, en primer lugar, el material que está acá. Tenemos un esparadrapo, pero ¿de dónde está colocado? De repente para practicidad, entre comillas, del personal de enfermería o personal técnico que está realizando o el médico que está realizando esta actividad, pero lo ideal es que esté en un cochecito. ¿Para qué? Para también guardemos un poco, nos recordemos nuestras normas de bioseguridad. En segundo lugar, aquí, uy, se fue, ya. Podemos ver aquí el personal, qué es lo que está aquí. Ok, sí es un poco cómodo para el paciente, pero recordemos que también tenemos que buscar no solo la comodidad del paciente, sino la comodidad nuestra, porque nosotros estamos haciendo una actividad que involucra la salud de ellos. Entonces, vemos aquí, la enfermera está con la cabeza agachada, que no es lo ideal. Imagínense que esta actividad hay que hacer una limpieza o una antisepsia profunda que nos va a tomar más o menos de 5 a 10 minutos. Imagínense tener la cabeza agachada de 5 a 10 minutos. Y tiene que realizarlo, por ejemplo, está en el servicio de cirugía y tiene que realizar esta actividad en 10 pacientes que están hospitalizados. ¿Cómo termina? Ok, me tomará 1 hora, 2 horas, pero en 2 horas, ¿cómo va a terminar ese cuello? Va a terminar con una cervicalgia, tal vez con una lumbalgia, si es que tiene que agacharse más. Entonces, ¿qué sería lo ideal acá? Lo ideal acá en esta imagen es de repente el trabajo, hablábamos del plano de trabajo, esté de repente un poquito más elevado para que la enfermera no tenga que agachar tanto el cuello. De pronto hay otras situaciones, en el mejor de los casos, la enfermera pues está erguida, ¿no? Pero
Puede pasar también de que es una persona, un personal más pequeño, un personal más alto, entonces o tiene que empinarse o tiene que agacharse, caso contrario, ¿no? Entonces lo ideal es que tenga por aquí de repente una silla de esas, aunque si no tenemos una silla, hay unos banquitos giratorios porque es una actividad que no nos va a tomar mucho tiempo. Y así fuera una actividad que nos va a tomar mayor tiempo, más de 2 horas, pues ahí sí tendríamos que de pronto buscar una silla para que pueda apoyarse la espalda, ¿no? Vamos con la siguiente imagen. Características del entorno de trabajo. Tenemos la temperatura, el ruido, iluminación y vibraciones. Muchos recordamos, les puse esta imagen para recordar un poco lo que fue la época de pandemia, donde, ok, era un ambiente adecuado de pronto para el personal que estaba en temperaturas medias a casi frío, ¿no? Pero imagínense en el personal que teníamos que trabajar bajo calor, colocarnos el EPP completo porque era la chaqueta, era el pantalón, encima venía la bata, nos colocábamos un guante, a veces hasta doble guante, nos colocábamos la mascarilla, inicialmente fue con respirador, pero después fue ya con la mascarilla el N95, encima nos colocábamos la mascarilla simple, el gorro y el protector. Entonces, ¿cómo terminaba el personal al finalizar su turno? Muchas de estas personas terminaban con acné alrededor del rostro. ¿Por qué? Porque se generaba un calor aquí que hacía que prolifere, ¿no? La prolifere el acné. De repente, personas que nunca tuvieron acné, se pudo producir este tipo de enfermedad, ¿no? Este tipo de patología. Entonces, esa es una de las características. Entonces, siempre buscar pausas, ¿no? O sea, bien es cierto, es importante la bioseguridad, pero que trabajamos 1 hora, 2 horas y tomemos un tiempo para poder oxigenarnos, ¿no? Poder oxigenarnos. ¿Qué pasa con el ruido? Hay ambientes en los hospitales y también en industrias, ¿no? Donde están las calderas o están los lugares donde se hacen limpieza o motores, y todo el día está que suena. Todo el día escuchamos esa vibración, ese ruido, a veces el aire acondicionado. Trabajaba yo en una oficina y había el aire acondicionado que vibraba todo el día. Entonces era un ruido que, si bien es cierto, no era muy fuerte, al que llegaba por 5 minutos a la oficina, pues no lo sentía, ¿no? Pero imagínense el personal que llegaba, que estábamos todo el día ahí expuestos. ¿Sí? Escuchar ese ruido todo eso ya es un riesgo disargónico, la exposición constante a un ruido. Entonces, cuando hablamos, justo ahorita les mencionaba la palabra disergonómico, o cuando hablamos de un factor de riesgo disergonómico, cuando hay un desequilibrio entre la actividad laboral y la capacidad del trabajador. Entonces, tenemos, por ejemplo, la manipulación de cargas, diseño inadecuado de puestos de trabajo, movimientos repetitivos, posturas de trabajo, ¿no? Entonces, cuando no hay una correcta alineación entre estas dos situaciones, o entre tres, porque hablábamos del ambiente, el trabajo y el trabajador, pues ahí se producen los factores de riesgo disergonómicos. Entonces, a ver, ¿cuál es un principal factor de riesgo disergonómico? Tenemos el diseño inadecuado de los puestos de trabajo. Vamos a ver aquí en estas imágenes, por ejemplo, tenemos espacios de trabajo reducidos que limitan el movimiento, espacios insuficientes para las piernas, silla de trabajo no adecuada, elementos de trabajo alejados. Vamos a analizar estas imágenes que les he colocado. Por ejemplo, tenemos acá este personal de enfermería, que está personal de enfermería o personal técnico, ¿no? Que está haciendo la limpieza de este paciente que tiene escaras. Si se dan cuenta ustedes aquí en la imagen, ¿no? El espacio en el que ella está haciendo esta limpieza o esta sepsia y antisepsia es un espacio que al darse la vuelta, miren, si se dan así, van a toparse con los cables, de repente con algún instrumental que puede estar aquí obstaculizando un poco el paso o el tránsito o la giración o el desplazamiento, ¿no? Del personal. Aquí podemos ver, ¿no? Una persona obesa, ¿no? Que está con una silla muy pequeña para su espacio, no está sentada de forma, está encorvado, ¿no? Entonces, no solamente él es el afectado. Si pueden ver aquí, tenemos al compañero que, como está de pronto excediéndose un poco más allá de la capacidad que se le brinda a cada trabajador, él también está incómodo, está casi pegado al monitor. Entonces, esto no es lo ideal. Lo ideal en este caso, ¿cuál sería? Muy aparte de las recomendaciones nutricionales que se les debe hacer al trabajador, ¿no?
que mejorar la silla donde se sienta, mejorar el espacio, porque también aquí tenemos, no solamente se ha afectado él, sino también el compañero, ¿no? Aquí podemos ver otra imagen, justo lo que les hablaba de las sillas y de las bancas giratorias. En este caso, la banca no sería muy óptima. ¿Por qué? Porque es un personal que está todo el día probablemente, la mayor parte de sus actividades en esta posición, observando el microscopio y de repente analizando muestras, ¿no? Entonces, imagínense estar en esta posición todo el día. Al finalizar, después de 8 horas de trabajo, pues la columna mata, ¿no? Como yo le digo, la columna mata o la columna empieza a doler y después en unos años puede desarrollar alguna lumbalgia crónica, ¿no? Una dorsalgia crónica. Hablábamos de espacio insuficiente para las piernas. Podemos ver aquí la otra imagen donde está un personal analizando muestras o alguna actividad relacionada, ¿no? Vemos que cómo está sentada y está sentada de costado. Entonces, lo que se busca dentro de la ergonomía es evitar las posturas forzadas. Imagínense estar en esta posición casi semi-rotada, 8 horas, 6 horas, 4 horas, porque ya hablamos de un mayor tiempo, no son ni 5 ni 10 minutos, son horas ya. Entonces, esta es una postura forzada, es una postura incómoda para el trabajador. ¿Cuál sería o qué sería lo ideal aquí? De pronto, la solución más grande, hablamos nosotros de medidas de control administrativas, ingeniería, sustitución o eliminación, ¿no? Dentro de lo que se habla para evitar factores de riesgo. En este caso, ¿cuál sería nuestra medida de eliminación? Bueno, una de dos, o podemos eliminar esta máquina y buscar una donde la ampliación de la pierna sea mejor, ¿no? Donde pueda ingresar la persona con las rodillas así, o caso contrario, buscar una silla de pronto un poco más angosta, sin perder las estructuras que nos pide la ergonomía para tener en este tipo de actividades. Y eso sería más o menos nuestra solución, ¿no? Recordemos que nosotros no nos adaptamos al medio de trabajo. No, el trabajo se adapta a nosotros. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Entonces, el trabajo, si yo tengo, por ejemplo, alguna situación que me puede generar alguna dificultad, reportar a mi jefe inmediato, al área de seguridad, al área de salud ocupacional, que estoy teniendo una incomodidad para que los encargados pues sean quienes tienen que velar por mejorar nuestras condiciones. Recordemos que una persona que se mejora la condición de trabajo no solamente es una persona que trabaja más feliz, sino si hablamos ya a nivel administrativo o a nivel de empresa o hospital o de la sede donde uno trabaje, pues va a mejorar también la producción y la calidad del trabajo. Otro factor de riesgo disergonómico que tenemos es que el plano de trabajo no tiene la altura adecuada para la talla del trabajador. Volvemos aquí, volvemos a hablar otra vez del plano de trabajo. Miren esta trabajadora, está colocando una vía, pero tiene la columna flexionada, entonces no es lo ideal. Vemos aquí otra imagen donde tenemos a dos trabajadoras, de repente una es la que ingresa información y la otra es la que toma las pruebas. Miren esta silla, ella es alta, a grandes rasgos podemos ver que es una persona alta, entonces imagínense al momento de agacharse para tomar eh, alguna muestra. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Es agacharse. Entonces, no creo que sea el primero ni el último paciente que va a tener, ¿no? Al menos a veces se programa el personal 15 a 20 muestras diarias. Imagínense la postura en la que tienen que estar ellos, agachados, ¿no? En la otra imagen, que es lo que vemos, a una persona, ahora que tenemos el caso contrario, no tenemos de repente a una persona alta, sino tenemos a una persona eh, de baja estatura, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Está empinándose. ¿Cuál sería lo ideal en este tipo de casos? Es tener que una sillita, una sillita o hay como esas como escaleras pequeñas que ya pueda subir, ¿no? Pero siempre apoyado sobre la pared, porque si es que no, es lo mismo que nada. O sea, solucionamos algo por un lado, pero descuidamos por el otro. Entonces siempre tiene que haber una armonía entre las soluciones que sugerimos, ¿no? Otro factor de riesgo tenemos aquí. Los elementos de trabajo no están ubicados adecuadamente en relación al trabajador. ¿Qué es lo que vemos aquí? A ver, imagínense este personal. Está sobreextendiendo el cuello para poder visualizar esta placa o realizar alguna interconsulta o alguna actividad no propia de su puesto. Aquí tenemos otra imagen donde ¿qué es lo que vemos? Vemos a un trabajador que está, otra vez, postura incómoda, ¿no? Está de esta manera girando el cuello, cuando
Lo que sí, si se dan cuenta aquí, el tipo de silla pues es una silla giratoria, es una silla ergonómica. Entonces, entendamos muy bien y tratemos de de darnos cuenta del puesto. Si bien es cierto, probablemente es una persona que se dedica a la atención del público, ¿qué es lo que se puede hacer en este tipo de situación? Si tenemos la silla así y yo estoy girando así, ¿por qué no giramos así? Ingresamos los datos que tengamos que ingresar y otra vez retornamos, de manera que la columna ni se encorva ni el cuello se hiperextiende, ¿no? Entonces, esa sería la solución en este tipo en esta situación de este trabajador, ¿no? Hablamos ahora de manipulación de cargas. Manipulación de cargas es una característica propia de lo que es ergonomía. Entonces, hay que tener nosotros un poco de noción. ¿Qué es manipular una carga? ¿Es solamente a cargo algo? No. Manipulación de carga es la actividad que realiza un trabajador, ya sea levantar, empujar, traccionar. Entonces, esas son un tipo de manipulación de cargas. Hablamos de tres tipos de manipulación de carga. Entonces, hablamos de levante, empuje y tracción, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona me dice, viene un trabajador, no, yo tengo que empujar. Y no, eso no es manipulación de carga. No, sí. ¿Por qué? Porque están manipulando un objeto, ¿no? Entonces, cuando hablamos o decimos que es seguro, cuánto es el límite permitido, el peso permitido que una persona puede manipular. En general tenemos 25 kilogramos. Eso es lo general, ese es nuestro tope máximo, más allá de eso no podemos ir. ¿Dónde se ejerce una mayor protección y hay menor riesgo de que se realice o que se dé alguna alteración dorsolumbar? A partir de los 15 kilogramos. 15 kilogramos a menos es una carga sumamente segura. De 15 a 25 lo podemos hacer, pero que no se excedan más de cierto tiempo permitido, que es más de 2 horas, ¿no? Entonces, ese es nuestro tope. Cuando hablamos de trabajadores entrenados son personas que tienen más de 18 años y que realizan dicha actividad al menos 2 horas al día. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, me dicen, ok, doctora, tenemos una persona que está trabajando en el área 5 años, pero a ver, manipula 45 kilogramos, nos excedemos de 45 kilogramos, pero solamente trabaja, este, o solamente manipula cargas una vez al día y lo hace por 5 minutos. ¿Qué les decía yo? Trabajadores entrenados son más de 2 horas, entonces esa es una manipulación de carga que debió llegar como tope máximo a 25 kilogramos. No más, ¿no? Y entonces, un trabajador entrenado, esta persona que realiza cargas 2 horas diarias, ¿ya? Otro aporte que tenemos sobre manipulación de cargas es cuando las mujeres y trabajadores adolescentes realicen manipulación de cargas, en ellos cambia. ¿Cómo así? En general, su tope máximo son 15 kilogramos para una mujer o para un adolescente, porque a ver, hay algunas empresas que, bueno, realizan la contratación de trabajadores adolescentes, ¿no? Entonces, en general son 15 kilogramos. ¿Dónde nos ejerce una mayor protección o una zona segura, un peso seguro? 9 kilogramos. Trabajadores entrenados, quiere decir mujeres que trabajan más de 2 horas diarias, hasta 24 kilogramos. Si las cargas son voluminosas y mayores de 60 centímetros de ancho o por 60 centímetros de profundidad, el empleador deberá reducir el tamaño y el volumen de carga. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo tengo una caja que yo la estoy cargando y me llega hasta acá, me obstaculiza la vista. Entonces, así sea una carga de 1 kilo, de 2 kilos, yo no veo, no puedo, me está obstaculizando. ¿Qué puede causar? Puede causarme un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque podría yo chocarme contra otra persona, podría caerme si es que estoy bajando, ¿no? Y hablando de bajando, tenemos la segunda premisa. Se debe evitar manejar cargas subiendo escalones o bajando escaleras, ¿no? Entonces, de preferencia, no cargarla. Para eso, ¿qué tenemos? Tenemos nosotros los montacargas. Entonces, si tengo que yo subir una carga a un tercer, cuarto andamio, ¿no? O en un anaquel grande, tenemos los montacargas. Si no los tenemos, pues tratar de pedirle a nuestra área, aunque la mayoría de industrias hoy por hoy, ya cuando son cargas más de 25 kilogramos, pues cuentan con sus montacargas, ¿no? En quienes no está prohibido, está determinantemente prohibido realizar la manipulación de cargas si la mujer está embarazada. Ella no debe cargar, no debe hacer manipulación de cargas y deberá ser ubicada en otro puesto. Uy, doctora, pero ella se dedica, un ejemplo real.
trabajé en una empresa agroindustrial donde habían gestantes. Entonces las gestantes, cuando notificaban a la empresa que ya estaban gestando, se les hacía cambio de puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa buscaba dónde ingresar. O sea, a veces no habían actividades, por ejemplo, a veces se las reubicaban que nos ayuden de pronto digitando algunos documentos o de repente en alguna atención al usuario. Pero cuando ya no habían actividades en las que ellas de repente pudieran ingresar, como decíamos nosotros, ni modo, les toca cortar papelitos. Y se les tenía a las gestantes cortando papelitos, sentadas, cortando papelitos, de vez en cuando se les hacía sus pausas activas, ¿no? Entonces, no, o sea, así la empresa no tenga dónde reubicarlo, pues se crea un puesto, se crea una actividad. Siempre hay algo que hacer, ¿no? Pero teniendo en cuenta que ellas no pueden hacer manipulación de cargas. Por último, tenemos que todos los trabajadores asignados a realizar transporte manual de carga deben recibir una formación e información adecuada o instrucciones precisas en cuanto a las técnicas de manipulación. Porque, ok, ¿qué es lo que nos dice o qué es lo que va a pasar de pronto si es que nosotros le explicamos o contratamos a un personal para almacén, para movilización o manipulación de cargas? Les contratamos, les hemos dicho cuáles son sus actividades y listo, quedó ahí. Sucede algún accidente de trabajo, que por ejemplo la persona manipulando una carga se cae, de repente hay alguna rotura de alguna vértebra o de repente alguna luxación, y el personal nunca se le proveyó de equipos de protección personal, viene Sunafil y nos hace la investigación. Ok, ¿qué es lo que nos va a pedir Sunafil? Muy aparte de, ¿no? del contrato y todo eso, Sunafil nos va a preguntar, o Sunafil o Servir, nos va a preguntar, ¿capacitaste al personal en cómo realizar la manipulación de cargas? ¿Lo hiciste, sí o no? No, no, bueno, le entregué sus actividades, no. Una cosa es entregarle cuáles son sus actividades y otra cosa es explicarle cómo las tiene que hacer. Ya les decía yo, para manipular una carga, uno tiene que flexionar rodillas y levantar desde la base. No es que voy, me agacho de frente, no. No, ¿no? Entonces hay posturas adecuadas para hacer la manipulación de cargas. Hay que tener siempre en cuenta eso, ¿no? Todo trabajador que ingrese a alguna área hay que capacitarlos y que nos firmen nuestras hoja de registro de capacitación. Es importante eso. Bueno, hablamos entonces de otro factor disergonómico o otro riesgo disergonómico que es el posicionamiento postural en los puestos de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos formas de realizar los trabajos, de pie o sentado. Entonces, de lo posible, vamos a buscar alternar, dicho. Entonces, un tiempo está sentado, otro tiempo está parado, de repente por aquí trabajando, por allá. Entonces, pero no siempre, ni todo el día sentado, ni todo el día de pie, ¿no? Hay que buscar alternar este tipo de situaciones. Evitar que en el desarrollo de sus actividades se utilice la flexión y la dorsiflexión de los cuerpos combinados. Por ejemplo, si ya la persona ya está, por ejemplo, sentada, ya no tiene por qué agacharse. Para eso tenemos el asiento. Entonces, ¿cuál sería la indicación en esta situación? Es elevar la silla, ¿no? Que esté en el plano de trabajo correcto. Entonces, si tenemos a una persona de pie, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que el plano de trabajo esté a la misma altura, ¿no? Entonces, elevar la plataforma, elevar el medio bajo el cual se está desarrollando, elevando o bajando, ¿no? Porque puede haber el otro caso también. Entonces, tenemos otra premisa. Dice, el plano de trabajo debe tener la altura y características del trabajo compatible con el tipo de actividad. Es lo que le decía, ¿no? O sea, buscar que el trabajo se adapte a las características fisiológicas y anatómicas de cada persona. El puesto de trabajo deberá tener las dimensiones adecuadas que permitan el posicionamiento y el libre movimiento de los movimientos corporales. Entonces, ¿qué premisas o qué indicaciones tenemos que tener cuando la persona realiza sus actividades de pie? Cuando las personas realizan sus actividades de pie, se han de realizar de preferencia, casi exigiblemente, que sean sobre superficies estables. Entonces, es que la persona puede ir caminando sobre de repente ¿qué les digo? Sobre una plataforma inestable que está de repente sostenida sobre algún taquito, por decirlo así. No.
Lo ideal es que la persona manipule cargas sobre superficies estables. Entonces hay que buscar eso. Y si no lo tengo, pues pedirle a nuestro empleador que lo genere, que lo desarrolle, ¿no? Para evitar que esto se convierta en un factor de riesgo y por ende luego en un accidente laboral, ¿no? Las tareas no se deben realizar por encima de los hombros ni por debajo de las piernas. Entonces, tiene que estar a esta altura. La manipulación de cargas tenemos que realizarlas a esta altura. Ok, doctora, pero ¿cómo hago entonces si tengo que recogerlo desde el piso? Hablábamos que hay una posición correcta y es arrodillar, flexionar rodillas y ahí realizar la manipulación, ¿no? Pero no las voy a realizar por debajo e irme agachada, agachada, agachada. No, tenemos que buscarla y ponerlas en nuestro plano de trabajo que es a esta altura o a esta altura dependiendo cómo lo carguemos, pero nunca por debajo ni por encima. Tampoco cargarlo así, que a veces he visto personas que cargan sacos, cargan cajas por encima y se van así. No, no porque no es una zona segura, es una zona segura para nuestro cuerpo. Entonces que hay que tener mucho cuidado en cómo realizamos nosotros la manipulación de cargas. Los pedales y otros controles para utilizar los pies deben tener una ubicación y dimensiones que permitan su fácil acceso. Entonces los pedales deben estar justo debajo de nuestra, debajo, debajo de nuestro, o a la altura de nuestros pies, ¿no? No deben estar más allá, porque yo tengo que estar estirándome o posiciones inadecuadas, ¿no? Tienen que estar a la altura de nuestros pies, ¿no? El calzado. El calzado es muy importante, ¿por qué? Porque a veces, más que todo sucede en el personal administrativo, más que asistencial, ¿no? Eh, o en algunas empresas. Van con los taquitos punta aguja. No está mal, pero hay que tener en cuenta que estos tacos no brindan el soporte adecuado para la columna. Lo ideal es que sea un taco ancho, un taco no tan alto, máximo de 3,5 y les estoy exagerando, ¿no? Entonces, con una suela que no sea deslizable para evitar la caída, ¿no? La caída al mismo nivel. Pero ¿qué pasa si sucede un accidente por esta situación? Ya no sería una responsabilidad del empleador. ¿Por qué? Porque yo misma estoy generándome el riesgo. Entonces, siempre evitar ese tipo yo sé que son pues, una mujer, bueno, se ve muy bien, muy estilizada con los tacos ponte aguja, pero siempre hay que cuidar nuestra salud, recordemos eso. Entonces, buscar que los medios con los que nosotros vamos a trabajar y con los que iguales trabajamos sean lo más seguro posible. Para las actividades en las que el trabajo debe hacerse la postura de pie, se debe poner asientos para descansar durante las pausas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la persona está trabajando 50 minutos, lo ideal y lo que nos dice la normativa es que debe descansar 10. Debería tener por ahí, bueno, al costado o una zona especial, si es, por ejemplo, en alguna industria, su banquito para que pueda sentarse y descansar unos 10 minutos y luego retornar con sus actividades. No quiere decir que me voy a tomar todo el día para descansar para un momento, no. Existen, existen tiempos determinados para realizar este tipo de descansos y luego retornamos nosotros a nuestras labores, ¿no? De pie. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ¿qué pasa, por ejemplo, en las posturas, ¿no está? En las posturas cuando está sentado, por ejemplo, el mobiliario debe estar diseñado, adaptado para esta postura, de preferencia que sean regulables en altura para permitir su utilización por la mayoría de usuarios. El plano de trabajo debe situarse teniendo en cuenta las características de la tarea y las medidas antropométricas. Ya hablábamos y les mostraba una imagen, ¿no? Donde estaba un señor todo encorvado, donde el respaldar de la silla le daba, pues, pero a la altura de la columna casi sacra, ¿no? Entonces lo ideal es que cubra parte de la columna lumbar y torácica. Entonces, ¿para qué? Para que sea un buen soporte. El tiempo efectivo de entrada de los datos. Por ejemplo, el personal que está trabajando frente a una computadora, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que no debe excederse el plazo máximo de 5 horas. Ok, doctora, pero si yo trabajo 8 horas, ¿cómo hago? Entonces, lo que nos dice la normativa. Y se podrá permitir que en el periodo restante del día el empleado pueda ejercer otras actividades. Ok, entonces, no hay que buscar actividades muy aparte de las pausas activas que son recomendables hacer. Recordemos que la persona que está sentada frente a una computadora, pues está expuesto también a radiación, está expuesto a otras situaciones que también le van a generar un daño sobre su salud.
Las actividades en la entrada de datos tendrán como mínimo una pausa de 10 minutos con descansos por cada 50 minutos de trabajo y no serán deducidas de la jornada del trabajo normal. Quiere decir, voy a acumular eso. Si yo trabajo 8 horas, ¿puedo acumular mis 10 minutos de pausas activas? No, es durante el horario de trabajo y es para romper un poco la rutina laboral, pero no es que yo lo voy a acumular, lo puedo realizar después o puede salir antes. No, no, es muy aparte. Son 50 minutos y 10 minutos descansados. Entonces, los asientos utilizados en los puestos de trabajo deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos de confort. Ya les he venido hablando, pero ahora vamos a verlo en una imagen para un poco concretar la idea. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? La persona está sentada en un ángulo de 90 grados. Las rodillas o las piernas están extendidas en un ángulo de 90 a 120 grados. Si pueden ver ustedes acá, hay un espacio eh, en donde la persona no está en contacto neto con la silla. Hay un ¿Por qué es importante? Porque si nos sentamos completamente y hacemos esta posición del asiento, pegarlo bien al fondo en la rodilla, de aquí en unas 2, 3 horas la persona va a presentar adormecimiento de rodillas. ¿Por qué? Porque estás flexionando. Recordemos que por ahí pasa un nervio. Entonces, no es sentarnos hasta el fondo, sino dejar un espacio para que pueda discurrir con tranquilidad, con normalidad, pues los nervios, el nervio, ¿no? El teclado también tiene que estar a una altura de 90 a 120 grados, como está ingresando la persona correctamente sin generar esta curvatura. Recordemos también que es importante cómo sostenemos el mouse, porque después y es una de las mayores complicaciones por las que acuden las personas a consulta, es por el síndrome de túnel carpiano, generado por la mala manipulación del mouse. Siempre es importante tener dentro del trabajo un mousepad donde él pueda descansar si es que ya nosotros no tenemos la postura adecuada de la mano, ¿no? Ahora tenemos la altura del monitor. La altura del monitor tiene que estar a la altura de nuestros ojos. No debe estar ni más abajo ni más arriba, como veíamos en la imagen anterior, donde teníamos el personal que estaba hiperextendiendo el cuello para poder visualizar una placa. Condiciones de trabajo ambientales. Hablábamos del ruido, por ejemplo. Lo normal, si una persona va a estar expuesta 1 hora, hablábamos de las calderas o de los motores, ¿no? Si va a estar expuesta 1 hora a ese tipo de ruido, ok, los decibeles máximos permisibles son 94. Pero, por ejemplo, si una persona está expuesta a 8 horas, ¿cuánto es el límite permisible? 85 decibeles. No debe exceder este tipo de, o este nivel de ruido, ¿no? Si está expuesta más tiempo, trabaja más de 8 horas, 12 horas, 16 horas, pues aquí podemos ver sus niveles permisibles correspondientes. Y entonces, bueno, finalmente para un poquito culminar nosotros ya la ponencia sobre ergonomía, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las temperaturas, si es que estamos expuestos a mucho frío, pues con generar condiciones que mejoren y disminuir pues este friaje, así como también el calor. Haz ejercicio para prevenir lesiones. Apoya firmemente tus pies en el suelo. Evita las inclinaciones hacia adelante. Hay que mejorar un poco la postura porque por lo general el ser humano tiende a tener, no digo que todos, pero por lo general tendemos a tener una mala postura al momento de sentarnos. Podremos tener de repente, ok, la persona sí cuenta con una silla ergonómica, pero ¿qué es lo que pasa? Que no tiene una postura adecuada para sentarse. Entonces es lo mismo que nada, ¿no? Siempre postura correcta para sentarse. Iluminar bien el ambiente de trabajo, ¿no? Si es que de repente es un espacio donde la luz del sol no llega, entonces buscar una luz, la luz correcta es una luz blanca, máximo el top o lo ideal que debe estar, los lúmenes de la luz artificial son 300 lúmenes. Si el ambiente también a nuestro alrededor, no buscar espacios donde se genere zonas de penumbra, ¿no? Entonces siempre buscar un poquito por ahí, mejorar las condiciones de trabajo. La parte superior de la PC tiene que estar a la altura de nuestros ojos. Levántate y muévete a menudo. ¿Qué quiere decir esto? Las pausas activas es muy importante y es muy divertido también generar pausas activas durante el trabajo. La mesa de trabajo debe estar ajustada a nuestras características, no nosotros a la mesa, sino la mesa a nosotros. Nunca nos olvidemos eso, que es el principio general de la ergonomía. Es la adaptación del puesto de trabajo a nosotros, a nuestras características. ¿Ok? Listo. Eso sería todo en cuanto a lo que es ergonomía. ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan, que tengan? A ver, los escucho o los leo por aquí, a través del chat.